Hola mi gente, bienvenidos una vez más a nuestro canal Mi Receta Tu Sazón. El día de hoy les queremos compartir una deliciosa receta de carne en su jugo, estilo Jalisco. Acompáñenme, vamos a ver los ingredientes. 1 libra de tocino, 3 libras de carne de res, puede ser diezmillo o rachera, 6 chiles güeros, 6 cebollitas cambray, 2 chiles pasilla, 3 chiles serranos, una cebolla blanca, un ramo de cilantro, 20 tomatillos verdes, chiles de árbol, limones, frijoles de la olla, Knorr sabor pollo, 3 dientes de ajo. Nuestro primer paso va a ser tener una cazuela ya media caliente para echar nuestro tocino a que se empiece a dorar y suelte toda su grasa. Vamos a estar meneando y dejar que se dore. Regresamos cuando esté listo. Mientras esperamos a que nuestro tocino esté listo, ya tengo aquí una olla con agua hirviendo y lo que vamos a hacer es poner todos nuestros tomatillos, nuestros chiles serranos y nuestros chiles pasillas a cocer y los vamos a dejar aquí en el agua. Vamos a saber cuando ya están listos, cuando el tomatillo cambie de color a un cafecito más oscuro. Y nuestro tocino ya está listo, ya está dorado. Ahora lo que vamos a hacer es sacarlo y poner a reposar. Vamos a usar toda esa grasita que soltó el tocino para dorar nuestros vegetales, que son las cebollitas cambray y los chiles güeros. Y ahora sí, nuestro tocino está afuera. Sigue el turno de nuestros chiles güeros y cebollas cambray. Nuestras cebollitas y chiles ya estuvieron, así que vamos a sacar y poner junto con nuestro tocino. Al parecer nuestros tomatillos ya están, los vamos a sacar para que no se amarguen. Miren el color que cambian. Solamente vamos a dejar un poco más los chiles para rellenar. Nuestros chiles ya estuvieron. Ahora lo que vamos a hacer es echar todo a la licuadora. Vamos a dejar solamente unos 4 o 5 tomatillos aparte, porque esos van a ser para nuestra salsa picante. Quizás tengamos que moler en varias partes porque no nos va a caber todo. Aquí ponemos el resto de los tomatillos que no cabían, el otro chile. Vamos a agregar un puñito de cilantro y los 3 dientes de ajo. Ya que sacamos todo, aquí mismo vamos a echar nuestro invitado especial, nuestra carne. La flama está un poco alta porque queremos que se dore, que se selle la carne. Y batimos. Que mi gente, como pueden ver, la carne ya está soltando su jugo, que es lo que le va a dar todo el sabor a nuestra carne en su jugo. Esto va a quedar delicioso. Dejamos aquí que se siga cocinando y volvemos. Nuestra carne ya soltó todo su jugo, ya está lista para recibir la salsa que acabamos de hacer. Y vamos a dejar que se cocine bien, que hierva. Y aquí es donde echamos nuestro Knorr con sabor a pollo. Y regresamos. Ahora es tiempo de hacer nuestra salsa picosa para nuestra carne en su jugo. Vamos a echar el resto de los tomatillos y vamos a ponerle chiles de árbol. Esta quieren que quede picosa para que cuando le pongan a la carne se sienta ese picor del chile de árbol. Ponemos un poco de sal. Y molimos.
Y nuestra salsa de tomatillo con chile de árbol está lista. Ya está hirviendo nuestra carne con la salsa. Ahora lo que vamos a hacer, echar nuestras cebollas, chiles y tocino, todo junto. Y batimos. Queremos que se mezclen todos los sabores muy bien. Ya lleva unos 3 minutos hirviendo con todos los ingredientes juntos. Ahora lo que voy a hacer es agregar un poco de agua y dejarlo hervir por aproximadamente otros 3-4 minutos. Y ya que esté hirviendo, rectificar de sal para ver si hace falta o si ya está bien. Ok, nuestra carne en su jugo ya está hirviendo. Vamos a probar de sal. La mía ya no ocupa nada. Lo único que voy a dejar es que hirva más para que la carne suavice más, porque todavía le falta un poco. Regresamos en cuanto esté lista. Ok, mi gente, ya tenemos nuestro plato listo. Como pueden ver, yo ya tenía mi cebolla blanca picada, el resto del cilantro ya picado también, y aquí está la salsa que hicimos. Ya preparé mi plato, ahora vamos a probarlo. Y ahora sí, hemos llegado a la parte más esperada, probar nuestra deliciosa receta. Antes de probarla, quiero darle las gracias a todos si han llegado hasta este momento del video e invitarlos a suscribirse si les ha gustado el contenido, darle like y comentar si quieren alguna receta. Vamos, amigos. Oh my god, esto está delicioso. Pruébenlo, amigo. Traten de hacerla y les aseguro que les va a encantar. Pero recuerden que esta es mi receta, pero ustedes le ponen su sazón. Muchas gracias. Hasta luego.